toda la vida de todas las personas que integran su equipo y todo su auditorio. Oiga, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia Católica en este 2018, sobre todo en un año pues lleno de muchas expectativas? Hay escenarios pues complicados, sobre todo se espera que en lo financiero en México, a México le vaya no tan bien. Está el tema del Tratado de Libre Comercio, las negociaciones, en puerta una reforma fiscal que hicieron en los Estados Unidos que puede generar pues que también los empresarios se lleven su dinero para allá y aquí en México se queden muchos sin empleos, que también tengamos elecciones. ¿Cuál es el mensaje que da la Iglesia Católica para este inicio de año? Pues en primer lugar, debemos ser personas siempre de esperanza, es decir, para no ver con fatalidad la realidad, Sí. por fuerte y difícil que parezca. Es verdad que todos estos escenarios los tenemos de frente, pero es importante que mantengamos la esperanza, y la esperanza sobre todo, hablamos de la esperanza cristiana, que es el reconocimiento también de que Dios camina con nosotros. Y cuando hay esto, tenemos una lectura también espiritual de todos estos acontecimientos, pues vamos a poner en práctica aquello que decía San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 10. Mientras vivamos, o sea, mientras tengamos tiempo, tenemos que practicar el bien. Y eso significa que lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que proyectamos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando esta mentalidad la mantenemos, creo yo que no obstante las dificultades, las adversidades, uno podrá ver luz, podrá encontrar caminos, senderos, incluso personas con las que pueda hacer una alianza para salir adelante de las dificultades. ¿Cuáles son los principales retos que tienen que enfrentar la Iglesia Católica en este 2018, sobre todo en el trabajo pastoral, en su desarrollo con los más pobres? ¿Qué es lo que tiene que hacerse para poder llevarlo a buen puerto? Toca un tema fundamental, el reto principal de la Iglesia de todos los tiempos, pero particularmente en estos días, es el de la evangelización, que tiene 3 campos que se especifican: uno en el área de lo social, otro en el área de la pastoral, el servicio, y otra en el área profética. En la parte social, la Iglesia obviamente tiene siempre una labor, por ejemplo, a través de Cáritas, para atender las necesidades de muchísimas personas que son los más desfavorecidos, que se acercan a la Iglesia para recibir también de las diferentes personas un poco de ayuda, un poco de alivio a sus diferentes necesidades. Pero en la parte profética observamos que un gran desafío, por ejemplo, son los sectores a los que hay que llevar el Evangelio para anunciarles la buena nueva. Y un sector difícil y complicado que en estos tiempos vemos, por ejemplo, es el sector de los jóvenes. Los jóvenes, por la etapa que viven, el ambiente en el que se mueven, no es fácil que reciban la evangelización, que se acerquen a la iglesia, incluso que se acerquen a la familia. Muchas veces viven como que aislados o con otros desafíos. Entonces el mundo de los jóvenes es un desafío muy grande para la iglesia, y máxime que en este año allá en Roma va a haber un sínodo que al cual Papa ha convocado en octubre, precisamente para tratar estos temas: cómo anunciarles el evangelio a los jóvenes, cómo hacerlos pues protagonistas de su propia evangelización, y también cómo hacerlos partícipes del desarrollo, del progreso, etcétera. Y otro sector también muy importante que la Iglesia siempre está observando y tratando de atender es el mundo de la familia. La familia hoy en día, pues sobre todo la familia cristiana, es atacada desde muchos frentes, y entonces ahí tenemos un desafío muy importante para hacer que las familias cristianas obviamente reciban el evangelio, pero que también que tengan elementos para saber afrontar estos desafíos que vienen hoy con las nuevas ideologías, con las nuevas políticas públicas,
que ponen en riesgo la identidad de la familia y incluso el tema de la vida, etcétera. Entonces son algunos desafíos que observamos, y desde luego la pobreza que crece enormemente aquí en nuestro país, el desempleo y el tema de la inseguridad. Todo eso tiene que ver con el tema de la labor social que la Iglesia tiene que llevar a todas estas personas. Son desafíos que los tenemos enfrente y con los cuales los abordamos con el tema de la evangelización. Tenemos un material muy importante que es el Evangelio que Jesús nos dejó, que a todos nos llena de esperanza. Señor, hay evidentemente que mandarle un mensaje a los católicos del estado de Veracruz que nos están sintonizando y de otros puntos sobre el crecimiento específicamente pues de otro tipo de cultos o sectas, vamos a decirlo así, que pues vienen a presentarles un panorama muy diferente a quienes se acercan, y evidentemente, bueno, pues esto genera a veces alguna especie de vacío, conflicto espiritual. Y bueno, ¿cuál es el reto que hace la Iglesia Católica para poder pues detener esto también, que a veces pues mal ayuda o mal informa, no sé cómo expresarlo, pero que no ayuda mucho en algunas sociedades como la mexicana? Claro, ese desafío lo estamos tratando ya de enfrentar a través de la parte profética, la enseñanza. Entonces, a los católicos tenemos que recordar que necesitamos acercarnos más a la palabra de Dios, conocer mejor nuestra doctrina cristiana, que es riquísima, es abundantísima y que es muy amplia, y que en la Iglesia Católica básicamente tenemos todo lo fundamental, y por lo tanto es importante apreciar lo nuestro, conocerlo mejor, profundizar en las experiencias de fe. Hoy en las parroquias, por ejemplo, se está llevando a cabo un programa evangelizador que tiene que ver con la iniciación cristiana de los adultos, es decir, que los adultos vuelvan a sus orígenes, se encuentren con la palabra de Dios y a través de esta puedan hacer frente a los desafíos y problemas que pueden vivir. Eso da sentido a la vida personal. Por último, preguntarle, este 2018 es un año socialmente convulso, sobre todo en el tema electoral. ¿Cuál es el mensaje que se le da pues por parte de la Iglesia Católica a los mexicanos, sobre todo para que pues participen, pero también para que mantengan la paz y el orden, ¿no? Sí, los obispos mexicanos ya anunciaron que se van a ofrecer una serie de talleres que buscan concientizar a los ciudadanos, sobre todo el mundo católico principalmente, para que tenga una buena participación, una participación civilizada, organizada y desde luego que incida en las elecciones. Y cuando digo esto es porque la Iglesia siempre invita a que el tema de las elecciones, bueno, los ciudadanos sepamos primero escuchar a los candidatos, analizar las propuestas, sus plataformas políticas, incluso después discernir cuáles de esas plataformas o propuestas pues coinciden con la expectativa cristiana, y luego de esa participación que seguramente, bueno, esperamos sea copiosa o abundante al momento de votar. Después hay que darle también seguimiento. Hoy se está despertando la ciudadanía para buscar, no solamente participar en elecciones, sino después también vigilar los procesos, vigilar que los gobernantes pues traten de cumplir con las promesas de campaña que llevaron a cabo, o incluso estar observando las políticas públicas que desarrollan los gobernantes, de modo que no contradigan aquello que anunciaron cuando eran candidatos. Pues José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, yo le agradezco como siempre platicar con el auditorio de En Contacto, dar este mensaje de esperanza al pueblo de Veracruz, y bueno, por supuesto, nuestros mejores deseos para que este 2018 pues esté lleno de paz y sobre todo de amor. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.